Este cambio climático fue producido por nosotros, el 99% de la comunidad científica está de acuerdo con eso, porque precisamente estos fenómenos de bajas probabilidades son los que nos ocasionan los peores desastres. Lo que estamos viviendo, la crisis de la naturaleza, es el fracaso del modelo de desarrollo socioeconómico. Aquí en México nos tenemos que aprovechar, nos tenemos que preparar en realidad para desastres compuestos, desastres en cascada. Los impactos nos van a llegar a todos. Eso sí, los impactos nos van a llegar a todos. Tiene que llegar incluso a nivel de Naciones Unidas, es decir, cómo se tiene que reestructurar incluso el sistema de Naciones Unidas para adaptarse a estas nuevas condiciones, ¿no? Que al final de cuentas, la crisis de la naturaleza es una crisis del pensamiento. Hábitos eco. Bienvenidos al podcast de Hábitos Eco. Somos Ale y Dani. En este podcast nos dedicaremos a tener conversaciones con personas de diferentes esquinas del planeta que ya están haciendo algo a favor del medio ambiente. Sabemos que puede ser frustrante todo lo que pasa en el mundo, pero muchas veces no nos enteramos de las acciones buenas que alguien más está haciendo para contrarrestar el cambio climático. Nuestro proyecto busca transmitir la motivación para que tú tomes la decisión de cambiar tus hábitos y cada vez seamos más los que generamos el eco hacia un mejor futuro. Te invitamos a pasar, siéntate, ponte cómoda o cómodo porque es momento de hablar sobre un tema nuevo. Hábitos eco. Ahora me gustaría que habláramos un poquito más acerca de los fenómenos hidrometeorológicos. Y es que hablamos o vemos actualmente que hay huracanes, hay inundaciones, hay sequías, pero en realidad, bueno, estos son fenómenos de eventos hidrometeorológicos, pero en realidad, ¿qué relación hay entre estos eventos hidrometeorológicos y el cambio climático? ¿Están directamente relacionados? ¿Es algo que pasará eventualmente haya un cambio climático o no? ¿O qué pasa? Pues miren, la verdad es que los fenómenos hidrometeorológicos pues siempre han existido. Las tormentas extraordinarias, los huracanes, las sequías, son eventos de los cuales se tiene registro en la historia, incluso antes de que hubiera cambio climático. Pero lo que sí vale la pena observar es cómo ha cambiado su comportamiento a lo largo de la historia. Miren, déjenme empezar con algunos números. Miren, un reporte publicado recientemente por la Cruz Roja mencionó que pues también tenemos otros desastres, ¿cierto? No solamente los desastres relacionados con el clima, tenemos, por ejemplo, temblores, tenemos epidemias y pandemias, que bueno, ya estamos hartos de ellas, pero tenemos también, en fin, hay distintos desastres, pero lo que señala la Cruz Roja en este reporte fue que en la década de 2010, el 83% de los desastres en términos numéricos fueron causados por fenómenos naturales relacionados con el clima directamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es que los otros desastres sean menos importantes, pero sí estos merecen una especial atención, especialmente en países como México, en donde estamos bastante vulnerables. Por cierto, aprovecho para hacer un comentario. Aquí en México nos tenemos que nos tenemos que preparar en realidad para desastres compuestos, desastres en cascada. Hace unos meses, cuando tembló, el 7 de septiembre, también se estaba inundando Tula y pues la pandemia no se había detenido. Entonces estábamos enfrentando tres amenazas simultáneamente. Entonces, y añade el desgarre, que se desgajó, creo que se desgajó, el cerro de Tlanepantla. Exactamente. También debido a las lluvias y debido también, no sé si al temblor. Bueno, el socavón en Puebla, ¿no? El hoyo que se estaba haciendo ahí. Ahí están tus desastres en cascada. Miren, algo que hay que también tomar en cuenta es que hay mucha gente que dice, ay, bueno, es que son desastres naturales y son inevitables y no podemos hacer nada al respecto. En realidad yo lo que creo, y que también está documentado en la literatura y en la historia, es que los desastres, en general, son histórica y socialmente construidos. Es decir, los problemas o la manifestación de un desastre no es más que un síntoma de una historia de una región o de un país. Al respecto, por ejemplo, les recomiendo a ustedes y les recomiendo al público también revisar, por ejemplo, la historia de Haití. Haití, pues es un país que está en una isla, en la isla de la Española, y que tiene como vecino a República Dominicana, ¿cierto?
Pero hay un contraste muy importante entre el desarrollo que hubo en Haití y el desarrollo que hubo en República Dominicana. República Dominicana es un país importante, por ejemplo, a nivel turístico, pero Haití no lo es. Y Haití, pues fue un país que incluso desde el proceso de colonización, y ya sé, no vamos a entrar aquí en controversias porque es un tema bastante candente, pero desde el proceso de colonización no fue igual con Haití que con República Dominicana. Entonces, desde ahí empezamos a observar divergencias en su historia y ese es el punto. No quiere decir que la colonización sea la causa de los desastres en Haití, no es una relación de causa y efecto, pero sí forma parte de la constelación de elementos que favorecen que ocurran desastres en este país. Entonces, por ejemplo, Haití, después del terremoto de 2010, 2011, no recuerdo exactamente el año, nunca se pudo recuperar. Entonces, y ahorita que les vino este nuevo terremoto y por si fuera poco les asesinaron a su presidente, pues entonces te das cuenta de que el país, y además estaba ahí la pandemia, ¿no? Entonces, no le están pasando nada bien los haitianos. Y mi punto aquí es ilustrar simplemente que los desastres son histórica y socialmente construidos. Así es como se construyen los desastres y los hidrometeorológicos también pues, no son la excepción, desde luego. Yo creo que podríamos, bueno, si puedo agregar un ejemplo, podríamos agregar incluso a la Ciudad de México, porque incluso antes lo que se hacía para evitar estas inundaciones en el Valle de México, pues había canales y se transportaban en chinampas y todo los años antes de la conquista, y pues poco a poco, pues todo esto se ha ido pavimentando, quitando y cerrando y secando todos estos canales, ríos que hay en la ciudad. Y pues obviamente hoy en día llueve de una manera impresionante porque obviamente estamos en la ciudad en un valle y todos se preguntan, ay, ¿por qué hay inundaciones? Pues ¿a dónde quieres que se vaya el agua? Si tapaste todo lo que habían construido, ¿no? Y aquí es justo lo que estás mencionando, ¿no? O incluso los incas, los sistemas de riego que instalaron en las montañas, pues obviamente si no lo sigues haciendo así, pues es como estar ciego y no entender cómo funciona tu entorno, ¿no? Me parece, y creo que va conectado a lo que mencionas de la parte de la historia y cómo se conecta todo esto, ¿no? Sí, y de igual forma, si me permiten añadir, la verdad, no quiero avanzar sin decir este dato porque a cualquier persona que encuentro yo busco la forma de darle este dato, que no sé si sucedía anteriormente, pero con el aumento de la temperatura se forma vapor de agua. Este vapor de agua se concentra en la atmósfera y en la atmósfera se forman ríos atmosféricos. Y se dice que un río atmosférico actualmente, no sé si anteriormente así era, un río atmosférico contiene la cantidad de agua de 2 ríos Amazonas. Entonces, cada vez que, pues supongo que las inundaciones son resultado de estos ríos atmosféricos que se forman en la atmósfera y por eso tenemos gran cantidad de agua, por eso se generan las inundaciones y por eso se descarga tanta cantidad de agua con cada tormenta, cada evento hidrometeorológico. Quería compartirlo. Ya, podemos continuar, ¿no? Es un dato extraordinario, Ale, porque además permite introducir el tema de que a lo que estamos expuestos con el cambio climático es a tormentas más intensas. Todo el mundo hemos escuchado en las noticias o en el radio cuando hablan de los chubascos, por ejemplo, ¿no? Se esperan chubascos en la ciudad de Puebla, ¿no? Y pues precisamente un chubasco es una tormenta concentrada, es decir, que dura poco en el tiempo, que está poco distribuida en el espacio, es decir, una lluvia cerradita, como dice la gente, ¿no? Una lluvia cerradita pero intensa, es decir, las gotitas son de un volumen muy grande y esas son las que te causan, como rebasan la capacidad de drenaje, son las que te causan las inundaciones, ¿no? Sí. Aparte, apenas estuve en Tlaxcala y ni siquiera se veía que iba a llover, no había indicio de que iba a llover. En unos minutos se nubló el cielo y cayó una cantidad de agua, yo creo que era muchísima, en tan poco tiempo, con granizo y, ¿qué te digo? Duró unos 30 minutos, salimos y ya había una cantidad de agua bajando, o sea, como si hubiera llovido por todo el día, pero fueron 30 minutos, pero de una lluvia intensa. Y bajaba una cantidad de agua inmensa.
llegaste al punto, Ale. A lo que nos debe de llevar la discusión de las inundaciones es al problema del ordenamiento territorial. Es decir, se supone que el ordenamiento territorial es competencia de los municipios aquí en México, ¿no? Y que ellos deben de, digamos, definir en qué regiones o en qué partes del municipio se pueden construir industrias, vivienda, edificios públicos, escuelas, etcétera, ¿no? Y lo que se debe de hacer es utilizar este enfoque de cambio climático, enfoque de reducción de riesgo de desastres para ordenar ese territorio. Aquí el tema es que ya todo el mundo está sentado en donde está. Ajá, esa es mi pregunta, ¿cómo lo reordenas? Ese es un tema bastante complicado, bastante espinoso, tanto desde el punto de vista técnico, pero especialmente desde el punto de vista político. Es muy difícil. Que entra el término de migración climática, ¿no? Pues ojalá migrara la gente, pero la realidad es que, porque tú dices, oye, pero si la gente está expuesta, ¿por qué no se van, no? ¿Por qué no se mueven de ahí? Oye, espérame tantito, ¿a dónde quieres que se vayan? O sea, la gente, incluso cuando Protección Civil va y les dice, córranle que se inunda. No, señor, yo me quedo aquí, en mi tierra, en mi raíz, y no voy a estar dispuesto a perder lo poco que tengo por lo que sea que esté sucediendo, ¿cierto? Entonces, es decir, me parece que, digamos, no es que responsabilicemos a las víctimas, pero el Estado debe encargarse, esa es su función, encargarse de la seguridad, ¿no? Pero es un tema que me parece que no vamos a resolver en el corto plazo, pero sí se debe de comenzar a avanzar. Claro, y también eso se vio en lo que mencionaba del desgarre del cerro. Sinceramente no sé si lo estoy diciendo bien esa palabra, pero el cerro en Tlalnepantla, en Ciudad de México, bueno, no sé si es Estado de México o Ciudad de México, pero mucha gente que estaba a los alrededores que se daba cuenta que su casa precisamente estaba en peligro, que la colonia estaba precisamente en peligro, decía, es que no me puedo mover. O sea, están todas mis cosas y aparte, súmale la violencia, bueno, súmale la delincuencia, que muchas personas se aprovechan de la situación y entran a robar. Y mencionaste anteriormente que eran desastres compuestos, pero termina siendo un problema compuesto, termina siendo una situación compuesta en la que se involucran otros aspectos además de los ambientales, hidrometeorológicos, sociales, económicos, políticos, culturales. Es bastante complejo de tratar y es bastante complejo de trabajar y es un importante reto que tiene el gobierno y que tenemos como sociedad. Efectivamente. Pero continuando. Bueno. Perdón, ¿quieres agregar algo, Lalo? Déjenme darles 2 cifras nada más y hacer un adelante, sobre, por favor. Sobre el tema del cambio climático y los riesgos meteorológicos. Miren, en este mismo reporte de la Cruz Roja se menciona que durante esta década de 2010 hubo un incremento del 35% en la ocurrencia de estos fenómenos con respecto a la década de 1990. Entonces, y al mismo tiempo, pues lo que hablábamos, ¿no? Fueron durante esta década 1.700 millones de personas afectadas. Es decir, una fracción muy importante de la población mundial ha sido afectada por estos desastres meteorológicos que, como ya subrayó Ale, pues son histórica y socialmente construidos. Y vale la pena mencionar también ¿Cómo nos explicamos qué onda con el cambio climático, ¿no? Porque cuando uno escucha esta cifra dices, no, pues, incremento de 35%, no, segurito es por el cambio climático. De acuerdo, pero hay que tomarlo con cuidado, hay que tomarlo con un poco de pinzas. No hay que perder de vista que el clima es un sistema que no se comporta bajo las leyes de causa y efecto. Es decir, no es de que hay cambio climático y en consecuencia hay un incremento en desastres hidrometeorológicos. En realidad el comportamiento del clima se evalúa en términos probabilísticos. Entonces, una pregunta muy común después de que ocurre un desastre como el de Tula, como el de Oaxaca, como el Estado de México, una pregunta muy común es, oye, ¿qué tiene que ver el cambio climático con esto, no? ¿Es este desastre o este fenómeno atribuible necesariamente al cambio climático? La verdad es que la respuesta no es tan trivial, pero ahora los climatólogos tienen herramientas para, digamos, poder atribuir o no en menor grado, pero no es de que sí o no, sino que se hace en términos de probabilidades. Déjenme ponerles un ejemplo.
En junio de 2021 ocurrió una onda de calor en América del Norte, en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, ¿qué hacen los climatólogos? Le hacen así como en la película de Loki, en la serie de Loki. Se van, obviamente, con sus modelos computacionales, viajan en el tiempo y sobre la línea, ¿cómo le dicen en la serie? La línea sagrada del tiempo. Uno se va por la línea sagrada del tiempo, que incluye cambio climático, y dice, a ver, chécate al final, cuando ocurre el desastre, ¿qué probabilidad tuvo de haber ocurrido en ese momento? Y yo me voy por una de las variantes, una de estas ramas en donde no hay cambio climático. Supongamos que no hay cambio climático. Entonces ya, uno se va por la línea sagrada del tiempo, que sí incluye cambio climático, y otro se va por la variante en donde no hay cambio climático. Y las comparan. Exactamente. Y cada uno por separado dice, a ver, ¿qué ole? ¿Cómo te fue? ¿Qué probabilidad calculaste? Entonces, en el caso de la onda de calor de América del Norte, el cuate que se fue por la línea sagrada del tiempo, te dice, no, mano, ¿sabes qué? La probabilidad de ocurrencia de esta onda de calor, pues es realmente mala suerte, porque es una probabilidad de 0.1%. Y el otro cuate, el que se fue por la variante, sin cambio climático, dice, pues no te creas, porque si no hubiera cambio climático, la probabilidad hubiera sido 150 veces menor. Es decir, esta misma onda de calor hubiera tenido probabilidades de ocurrir de 0.00067%. Entonces, caray, ¿cómo es eso, no? Ahora, ya que comparan estas probabilidades, ahora las evalúan hacia el futuro. Dicen, bueno, pues no estamos en el universo de Loki, no tenemos variantes, no solamente tenemos la línea sagrada del tiempo hasta donde sabemos, ¿no? Pero pero sobre esa línea sagrada del tiempo, pues tenemos cambio climático. Entonces, si tenemos un escenario de un incremento en la temperatura de 2 grados Celsius, por ejemplo, hacia 2040, esta probabilidad que en 2021 fue del 0.1%, podría incrementarse en 100 veces. Esta probabilidad podría ser del 10%. Es muchísimo, muchísimo. O sea, tú dices, 10%, no manches, es más probable que gane yo un volado. Pues sí, pero de todas maneras es una probabilidad bastante importante porque precisamente estos fenómenos de bajas probabilidades son los que nos ocasionan los peores desastres. Y al respecto también nada más agregar que pues también este tema de los desastres hidrometeorológicos pues van a depender en gran medida de las regiones en donde ocurran, ¿no? Ya decíamos que México es un país particularmente vulnerable porque pues tenemos bastantes kilómetros de litorales, estamos expuestos tanto a los fenómenos que vienen del lado del Golfo de México como del Océano Pacífico. Al mismo tiempo tenemos estas asimetrías en las temperaturas medias anuales y en las precipitaciones, lo cual en un lado del país nos lleva a sequías y al otro lado a inundaciones. Entonces hay también un tema de escala allí también, ¿no? Otros países tendrán problemas distintos, ¿no? Pero, nada más para concluir, en el informe de evaluación del panel intergubernamental de expertos contra el cambio climático hay un capítulo que se lo dedican exclusivamente a el tema de los riesgos hidrometeorológicos. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Obviamente todo esto nos lo dicen en términos de probabilidades, pero lo que sí nos dicen es que podemos esperar que haya fenómenos de esta naturaleza con mayor magnitud, es decir, tormentas más intensas, sequías más intensas, con mayores frecuencias, es decir, que ocurran con una mayor recurrencia, valga la redundancia, que ocurran también en sitios donde no ocurrían y que ocurran también en nuevos periodos del año. Entonces, eso es lo que nos dicen los expertos que podemos esperar. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, esa es otra discusión, ¿no? Tenemos muchos temas pendientes porque podemos usar se necesitan usar enfoques de adaptación al cambio climático, ya sea de reducción del riesgo de desastres, soluciones basadas en la naturaleza o basados en comunidades también. Esto es muy importante porque al final de cuentas no hay que perder de vista que la gente que es más vulnerable a estos desastres o estos fenómenos es precisamente la gente que está en las comunidades alejadas de los centros urbanos, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista que ellos también cuentan, ellos también, obviamente tienen derechos humanos, tienen derecho a la protección, a la seguridad y deben de ser considerados también en estos planes, ¿no? Entonces, eso Claro, es y nada más. luego son las personas que menos contribuyen a la aceleración de este cambio climático, ¿no? Que Efectivamente. Es algo, sí, bueno, bastante injusto desde mi punto de vista. Y yo creo que, para resumir lo que mencionabas, yo creo que
pues el cambio climático, como lo decías, es algo natural, ¿no? Y simplemente, pues como nos hemos dedicado a acelerar la vida, pues ahora aceleramos este cambio climático y pues por eso ahora suceden todos estos desastres naturales en un tiempo que no podemos controlarlo y no tenemos el tiempo suficiente para incluso hasta para prepararnos, ¿no? Entonces ahora es jugar con estas probabilidades a ver cómo le hacemos para seguir adelante. Qué loco. Exactamente, sí, mira, y mira, tocaste un punto importante también, porque mucha gente también dice, oye, pero pues qué vale, lo que decía yo al principio, ¿no? Hay evidencia de que anteriormente hubo cambios climáticos, ¿no? Pues a ver cómo te explicas que sea el ser humano el que está causando este cambio climático en particular, ¿no? Por eso hay algunos que sugieren que ya ni siquiera se hable de cambio climático, sino de cambio climático antropogénico o de crisis climática, porque en realidad es una crisis causada por nosotros mismos, ¿no? Porque a diferencia de los periodos anteriores que se explicaban por la variabilidad climática natural, incluso por la fase del sol, ¿sí? Porque sí hubo cambios climáticos que se explicaban por esa naturaleza. Si hoy tú te das cuenta y empiezas a descartar los culpables uno por uno, erupciones volcánicas, empiezas a ver cómo está el sol, cómo está el eje de la Tierra, te das cuenta de que no hay otra explicación más que la alta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, este cambio climático fue producido por nosotros, el 99% de la comunidad científica está de acuerdo con eso. Oye, y regresando a lo que mencionaste anteriormente, por ejemplo, este año tuvimos la mayor sequía en 30 años en México y después es un verano que simplemente es agua, agua y más agua. ¿Y a qué se debe esto, no? Porque tuvimos las presas a menos de 25% de capacidad. Luego tuvimos huracanes como Grace, que le pegó duro al país. Y cada año llegan huracanes de este estilo. ¿A qué se debe como estos cambios bruscos? Continuando con lo que tú mencionabas anteriormente. En primer lugar, en México tenemos un clima muy variable, muy variable. Entonces, al principio olvidé comentar que, por ejemplo, la temporada de lluvias aquí en México, pues empieza ahí como por junio y la temporada fuerte de lluvias termina en septiembre, ¿no? Hay algunas precipitaciones todavía en octubre, pero ya no son del verano, obviamente, ya provienen más bien de frentes fríos y de otros fenómenos meteorológicos. Pero o sea, los que tenemos actualmente vienen de frentes fríos, porque actualmente creo que todavía se dice que continúa la temporada de lluvias. Es que igual se ha aplazado, ¿no? Porque bueno, con todo este cambio, como que ahora ya no se sabe cuándo empieza y cuándo termina. Exactamente, pero lo que es importante hacer al final del año es revisar cómo fue el año meteorológico, digamos, ¿no? Recientemente la CONAGUA publicó, por ejemplo, el reporte del clima del año pasado. Y ahí entonces te describe en un lenguaje bastante accesible qué pasó con la lluvia, qué pasó con la temperatura, ¿no? Entonces, de esa manera tú te vas dando una idea y te vas explicando de por qué ocurren los procesos climáticos, ¿no? Ahora bien, con respecto a 2021, miren, al parecer la sequía se explica parcialmente, porque insisto, es un fenómeno complejo, multicausal. La sequía se explica parcialmente por una fase fría del fenómeno de la niña. La niña es en realidad el Niño, Oscilación del Sur, es un nombre completo, es un sistema oceánico atmosférico que ocurre frente a las costas de Perú. Entonces, tú dices, chispa, ¿y cómo es eso? O sea, ¿qué tiene que ver Perú con México, ¿no? Pues sí está bastante al sur, ¿no? Sí, pero el tema con este fenómeno es que es tan intenso, o sea, el próximo año se cumplen 130 años de que sabemos que existe, todavía no lo conocemos a detalle, es decir, todavía nos cuesta un poquito de trabajo pronosticarlo, hay múltiples modelos que lo hacen, pero evidentemente no hay uno solo que diga, por aquí va, ¿no? Cada uno describe un comportamiento distinto y aunque al final pues, se tiene que tomar decisiones de prevención, pues hay bastante incertidumbre por las características que tiene el sistema climático de complejidad. Pero para no hacerle la historia larga, cuando nosotros tenemos una fase fría de la niña, es decir, cuando el niño no es caliente sino frío, le dicen la niña, y cuando eso sucede podemos esperar que en México en general haya una disminución en las precipitaciones. Entonces, ¿de cuáles son los factores que influyen en este fenómeno? Pues son un montón, porque son las diferencias en las presiones atmosféricas, que al final de cuentas son las que impulsan los vientos,
Hay diferencias en la temperatura del océano, eso también contribuye. Y en general, esta interacción entre el océano y la atmósfera es la que favorece que el fenómeno salga de la fase neutra hacia el niño, la fase caliente, o hacia la niña, fase fría, ¿no? Entonces, es un sistema bastante complicado y que, por cierto, no sabemos cómo se va a comportar con el cambio climático, ¿eh? Pero bueno, esa es otra discusión mucho más profunda, pero en general, el punto es, este fenómeno explica en gran medida la ocurrencia de la sequía, porque fue bien dices, Dani, una de las peores sequías en los últimos años. Sí, yo no conocía, bueno, perdón, me parece interesante cómo dices que son 130 años que conocemos este término y ahora no lo conocemos en profundidad y ahora no sabemos cómo se va a comportar en los siguientes años. O sea, me parece algo, pues, preocupante, ¿no? Y bueno, eso debe ser como motivación a investigar al respecto, ¿no? Y ver cómo se va a mover o qué vamos a tener que hacer para mitigar estos golpes a nuestros ecosistemas. Exactamente. Y al respecto, miren, déjenme aprovechar para hacer un comercial y hablarles de una colega y amiga mía que trabaja precisamente en este tema. Y yo empecé diciendo que yo estudiaba un poquito este tema, pero para fines de agua subterránea, pero Regina Mijares, que es mi compañera del doctorado, ella estudia el fenómeno de ENSO y su interacción con otros fenómenos de la misma naturaleza y cómo estos pueden favorecer o no la ocurrencia de sequías en el país, ¿no? Entonces, no es que estemos de cero, claro que hemos avanzado en estos 130 años, pero la cuestión es, todavía hay muchas cosas por conocer, pero es pues como todo en el conocimiento, no es el dilema epistemológico, o sea, si algún día supiéramos todo, pues nos quedaremos sin chamba los que nos dedicamos a la investigación, ¿no? Pero no vamos a conocer nunca todo jamás, ¿no? Entonces, ese es el tema. Les voy a compartir un enlace después para que lo pongan ahí en las notas del show. Un link en donde están todos los modelos que describen cuál es el posible comportamiento de la niña, por ejemplo, ¿no? Obviamente eso Muchas gracias. Pues está un poquito complicado para interpretar, pero la Comisión Nacional del Agua también monitorea el fenómeno del niño. Entonces, ellos publican un informe pues mucho más digerido de de qué es lo que se espera. Y de hecho, el 5 de octubre, que fue hace 4 días, se observa que la niña tiene una probabilidad de ocurrencia, ya decíamos, ¿no? Hay que hablar en términos de probabilidades, una probabilidad de ocurrencia para el siguiente invierno, para el invierno que va a empezar ahora en diciembre, de entre el 70 y el 80%. Uy. Entonces, si regresamos a esa condición, entonces podemos esperar que haya menores precipitaciones. Pero precisamente por eso se está monitoreando constantemente el fenómeno para poder tomar acciones preventivas. Ok. Oye, y continuando este hilo, estos cambios bruscos en los ecosistemas, ¿qué efectos tienen? O sea, directamente, ¿y a quién afecta primero? Creo que ya lo mencionaste un poco anteriormente, pero ya metiéndonos más a detalle, ya conociendo estos términos, ¿cuáles son los efectos directos? Pues miren. O que conoces, ¿no? Supongo que son muchos, ¿no? Pero a lo mejor para darnos una idea. Pues miren, a nivel global, recientemente la Organización Meteorológica Mundial publicó su atlas de mortalidad y de pérdidas económicas. Entonces, eso nos puede dar un buen vistazo de cómo está el tema a nivel global. Entonces, miren, nos damos cuenta de que ha habido fenómenos extraordinariamente mortales durante el periodo de 1970 a 2019 y todos prácticamente son de origen meteorológico. Por ejemplo, en el top 10 está una sequía que ocurrió en 1983 en Etiopía que cobró la vida de 300,000 personas, por ejemplo, ¿no? La tormenta Boya en 1970 en Bangladesh, la misma cifra, 300,000 fallecidos, y así nos podemos ir revisando cuáles han sido los peores eventos en todo el mundo durante este periodo de 1970 a 2019. Ahora, en particular, en 2020, en un reporte publicado por CRED, se indica que uno de los eventos más mortales de este año, bueno, del año pasado, fueron las ondas de calor en Europa. Las ondas de calor en Europa causaron alrededor de 4.500 muertes en Reino Unido y en Francia. También se mencionan inundaciones en la India con 2.000 fallecidos. En fin, hay una cantidad importante ahí de fenómenos que se pueden describir. Obviamente, cuando tú ves estas muertes y las comparas con las de la pandemia, por ejemplo,
dices, válgame, ¿no? Pues sí, la pandemia se le lleva de calle, sí, pero la pandemia, pues al final de cuentas es un fenómeno, digamos, agudo, ¿no? Que está bastante, o sea, el virus tiene una mayor transmisibilidad y la letalidad se incrementa y luego con las nuevas variantes se hace un show y el manejo Bueno, de la pandemia por los y eso países, etcétera. eso si no ligas el tema de la pandemia relacionado al cambio climático, ¿no? Porque si antes, si empalmas ahí la relación de por qué se desencadenó esto, pues también va de la mano con el cambio climático, creo. Sí, O una consecuencia algo que provocamos, simplemente, ¿no? Como sociedad. esa sí no me la esperaba, pero mira, todavía no hay, miren, híjole, el origen del virus, del SARS-CoV-2, la verdad es que no está claro. Hay varias hipótesis Claro. de que si se fugó de un laboratorio, de que si salió de un proceso de zoonosis, o sea, de una transmisión de un animal a un humano. La verdad es que la evidencia no es concluyente, leía yo recientemente, pero independientemente de lo que suceda con el SARS-CoV-2, lo que sí es claro es que con la crisis de la naturaleza, regresando a este concepto, podemos esperar que haya incrementos en la circulación de ciertas enfermedades. Claro, porque hay especies que no tienen por qué o no están acostumbradas a convivir con otras especies. Incluso el ser humano no está acostumbrado. Entonces, si tú te pones a jugar con una especie que no has tenido contacto en millones de años de evolución, pues obviamente va a haber algo ahí que no está, que no puedes manejar simplemente. Entonces, tampoco soy experto en esto, ¿no? Pero pues tiene algo de sentido y tampoco estoy diciendo que se haya hecho en un laboratorio ni nada, simplemente es como esta interacción ignorante, puede ser. Sí, a mí la verdad mi opinión va más encaminada al tráfico ilegal de especies. Creo que se relaciona directamente con lo que mencionas, Dani, con que no hay forma, no hay razón de convivencia entre cierto tipo de animales entre nosotros y nosotros. Entonces, yo culpo más al tráfico ilegal de especies que terminamos siendo nosotros precisamente. Sí, y luego las condiciones paupérrimas en las que conviven estos animales que sacamos de su mismo hábitat. Entonces, sí. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Volvamos al agua, a los huracanes. Sí. me preguntabas por las consecuencias. Entonces, lo primero que hay que señalar, pues evidentemente son las pérdidas humanas, las muertes, ¿no? Y sobre todo aquellas de las personas más vulnerables, ¿no? Porque vuelvo a insistir. Te voy a detener porque incluso nosotros pensamos, ahorita mencioné lo de la sociedad vulnerable, pero incluso este año hubo inundaciones muy importantes en Europa, Alemania, Bélgica, en esa parte, incluso bueno, Luxemburgo, son países que uno pensaría que no hay esta magnitud, estas catástrofes que en México lamentablemente estamos ya acostumbrados a escuchar en las noticias, y sucedió. Entonces, yo creo que fue un golpe de realidad de que nadie se salva. O sea que ya ni siquiera la sociedad o la población vulnerable se está viendo afectada, sino que ha rebasado ese estrato, si se puede decir, o esa diferencia social. Pues sí, el cambio climático no es como que diga, no, nada más le voy a afectar esto, no, parejo, ¿no? Entonces, abre los ojos, porque entonces se va a poner peor. Pero es que yo creo que ese término se refiere a la capacidad de soportar un evento de este tipo. La capacidad de soportarlo es muchísimo menor en poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, en temblores o lo que vivimos hace poco, hay ciudades que tienen menor capacidad comparándolas con otras. Creo que aquí también se puede ver en los eventos hidrometeorológicos, en las inundaciones, sin embargo, creo que ya no se distingue. O sea, ya la fuerza con la que vienen estos eventos es cada vez más fuerte que ya todo, o sea, ya agarra parejo. Sí, y efectivamente, Ale, yo coincido contigo cuando dices el proceso o el manejo de estos desastres, pues no puedes darse igual en una comunidad aislada que en una ciudad.
Y además también el proceso de recuperación no es el mismo, porque al final de cuentas, obviamente las grandes ciudades y los grandes países pues, tienen eh, mucha mayor liquidez, mucho mayor acceso a recursos e inmediatamente se pueden recuperar, ¿no? Hace rato me refería al caso de Haití, que desde 2010 no se pudo recuperar, o sea, destruyó ese terremoto a la población, a la economía, y cuando... Creo que No incluso ahora hablemos de eso está porque peor que hace 10 años. no, O sea, está peor porque aparte les pegó la pandemia, muy cañón, en fin, o sea, el proceso de recuperación tampoco es distinto, pero efectivamente por eso decidí empezar por las muertes, porque al final de cuentas, digo, todos los humanos tenemos por nuestra naturaleza derechos humanos, derecho a la vida, y entonces las muertes son igual de lamentables, ya sea en Alemania, en Reino Unido, en la India, en Bangladesh, en Haití, en México, pero sí no podemos perder de vista estos impactos diferenciados que ocurren, porque los desastres son socialmente construidos. Pero efectivamente, y déjenme agregar algo a esto que comentaban sobre el hecho de que también va a impactar a las clases altas, digamos. Por ejemplo, en ciudades como Nueva York, Londres, que son ciudades de países desarrollados, pues están muy expuestas, por ejemplo, al incremento en el nivel del mar. Hace unas semanas veíamos cómo el metro de Nueva York estaba completamente inundado por las tormentas extraordinarias que sucedieron allí, ¿cierto? Ahora, ellos pues ya están trabajando en infraestructura de protección costera para precisamente prevenir este tipo de inundaciones, ¿no? Hace un poquito más de un año, también en Venecia vimos una inundación bastante importante y pues al final de cuentas sí, los impactos, ya dejando de lado esta proporción de que son diferenciados, los impactos nos van a llegar a todos. Eso sí, los impactos nos van a llegar a todos. Claro, pero ¿crees que estos eventos que estamos viviendo actualmente sean, hablando de los sequías, huracanes, ciclones, todo lo que viene, lo que estamos viviendo, sean el mayor reto ambiental, hablando precisamente en temas del agua que enfrentará México en esta década, o crees que se presenten más, crees que no ocurran? ¿Qué opinas? Yo creo que el mayor reto va a ser, miren, el mayor reto creo que no van a ser los fenómenos per se. El mayor reto va a ser cómo reestructuramos nuestra civilización, literalmente. O sea, no estoy siendo, no estoy exagerando. Literalmente necesitamos una reestructuración de la civilización completa, porque al final de cuentas lo que estamos viviendo es un resultado de cómo se ha conducido la civilización hasta ahora. Entonces, el mayor reto, no solo para cuestiones de medio ambiente, será reestructurarnos como civilización. O si quieren verlo más terrenal, reestructurarnos como sociedad. Es decir, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para poder hacer frente a estos fenómenos? ¿Cómo vamos a reestructurar nuestras instituciones para poder enfrentar estos fenómenos, ¿cierto? ¿Cómo debe de ser, digo, a nivel de México, cómo deben de ser los gobiernos municipales para usar este enfoque de control de la contaminación, de cambio climático? ¿Cómo deben de ser los gobiernos estatales, nuestro gobierno federal? ¿Cómo debe digamos, transitar hacia instituciones más resilientes? Y yo creo que esto tiene que llegar incluso a nivel de Naciones Unidas, es decir, cómo se tiene que reestructurar incluso el sistema de Naciones Unidas para adaptarse a estas nuevas condiciones, ¿no? Pero bueno, ya poniéndome menos filosófico, creo que las mayores amenazas o los momentos en los que lo vamos a pasar peor va a ser cuando concurran estos eventos compuestos de los que hablábamos hace rato, es decir, digo, ahora tenemos la pandemia y bueno, independientemente de que el virus va a llegar para quedarse y se convertirá probablemente en una enfermedad estacional, pues eventualmente nos vamos a enfrentar a sequías en el norte y a huracanes en el sur, o a sequías en el norte y a tormentas en el sur, o de pronto nos va a caer un temblor, o de pronto va a suceder algún otro brote, ojalá que no, pero es decir, a estos eventos compuestos creo que son los mayores retos. Ahora, no hemos hablado de otro tema que es igual de importante, porque aquí, al final, como todos forman parte de la crisis del agua, digo, la crisis del agua se desagrega, ¿no? Pero la crisis del agua es una sola.
y dentro de ella también está el tema de la contaminación, que no hemos hablado muy poquito y no lo haremos por razones de tiempo, pero sí quiero decir que es un tema igual de importante. La contaminación del agua, la contaminación en general es un problema, la contaminación del aire, la contaminación del suelo, ¿cierto? Pero la contaminación del agua en particular nos debe de impulsar a buscar formas más creativas de resolver el problema. Porque al final, miren, ustedes son ingenieros y les encanta la tecnología, yo también lo soy, pero también estoy consciente de que muchas veces la tecnología hoy provee soluciones, pero eventualmente va a crear nuevos problemas y es una iteración todo el tiempo, ¿cierto? O sea, problemas, soluciones, problemas, soluciones, problemas, soluciones, y así nos la vamos a llevar. No va a llegar un no va a llegar un momento en la historia de la civilización en donde encontremos una bala de plata no vamos a encontrar la piedra filosofal ni nada de eso para que nos resuelva todos los problemas, ¿no? Entonces, por eso necesitamos la tecnología, ¿cierto? Pero el punto es que necesitamos estar motivados para resolver este problema de la contaminación, pero al mismo tiempo para atender los riesgos hidrometeorológicos, para al mismo tiempo garantizar el derecho humano al agua de todo el país y, bueno, muchos otros retos que también tenemos, ¿no? Sí, y yo creo que esto que mencionas va mucho y regresando un poco que decías en cómo el pensamiento que hay que cambiar, creo que hemos tenido este pensamiento de productividad, productividad, crear, crear, crear. En cambio, no nos hemos tomado el tiempo de detenernos y ponernos a pensar en crear soluciones, en pensando en cómo nos desarrollamos o cómo interactuamos nosotros con la naturaleza, ¿no? Porque siempre ha sido como, creamos un mundo sin tomar en cuenta cómo se movía lo que está alrededor de nosotros. Y ahora es como, ay, chin, pues al parecer pues tengo que poner atención hasta lo que mencionas, que es lo más básico, el ciclo del agua, ¿no? Tengo que ponerme a diseñar pensando en el ciclo del agua. Voy a tener lluvia en tanto tiempo, tal. Porque antes no se hacía, entonces ahora es reestructurar desde la forma que pensamos para poder después diseñar y cambiar estas sociedades, porque si no, vamos a seguir teniendo este mismo problema en los siguientes años. Efectivamente. Y fíjate que añadiendo a lo que dices, Dani, ya llegaste ya al nos punto, pusimos filosóficos. Ya sí. no, es que no, no, es que sí. Y es que es necesario, Dani, porque yo creo, al igual que tú, que al final de cuentas la crisis de la naturaleza es una crisis del pensamiento. Es una crisis incluso hasta de percepción de los problemas. Es que no Entonces, tenemos tiempo para pensar. ¿En qué momento se detiene la sociedad? Trabaja, trabaja, trabaja. Y en cambio, pues nadie dice el tiempo que estás mencionando, ¿no? Exactamente. O se ha convertido en un privilegio, creo. Porque nosotros ahorita tenemos el tiempo de estar sentados y poder discutir hacia dónde vamos a avanzar. Es correcto. Y pero precisamente, no todo ya que tocas el punto, híjole, ya me dieron cuerda. Bueno, no, pues, mira, tienes toda la razón, Dani. Hoy, el hecho pero eso es en general, no solo es la preocupación por el cambio climático, pero porque al final de cuentas también tiene su dimensión política el cambio climático. Pero el hecho de que todavía haya mucha pobreza, eso disminuye evidentemente la participación política de la gente, porque bien dices así, ¿no? Ustedes tienen un trabajo, yo también, tenemos el fin de semana libre, podemos pasarnos aquí 2, 3, 4 horas platicando, pero mientras nosotros aquí lo hacemos, hay gente que está allá afuera, a pesar de la pandemia, que está trabajando, que está, porque tiene que llevar alimento a su casa. Y entonces, si yo llego y toco su puerta y le digo, oiga, ¿tiene usted 2 minutos para hablar sobre el cambio climático? No, espérame tantito, hombre, o sea, tengo que trabajar, tengo que alimentar a mis hijos, tengo que, ¿cierto? Claro. Entonces, no es tan sencillo, pero en ese mismo sentido, por ejemplo, la crisis también se manifiesta pues en el modelo de desarrollo socioeconómico que tenemos, ¿no? E insisto, no me quiero poner político ni mucho menos, pero la realidad es que lo que estamos viviendo, la crisis de la naturaleza, es el fracaso del modelo de desarrollo socioeconómico. Y mira, con frecuencia escucho que dicen, no, pero aún así el capitalismo es el mejor modelo de desarrollo, es el que mejor funciona. De acuerdo, pero entonces ahí me das la razón sobre la crisis del pensamiento, porque entonces no somos capaces
de idear otro modelo de desarrollo socioeconómico, no tenemos manera de repensar qué es aquello a lo que damos valor. Es decir, pareciera ser más bien que entonces la crisis de pensamiento es una crisis de creatividad, porque incluso hay algunos que argumentan, entonces, ¿qué alternativa tienes al capitalismo? ¿El socialismo? El socialismo ya fracasó en varios países. No, a ver, espérame, es que ya no estamos en el siglo XX, mano. O sea, ya no tenemos que pensar en términos de capitalismo o socialismo. No es binario el sistema. Es decir, tenemos que pensar más allá de estas posturas que nos heredaron, de estas ideologías que traemos del siglo XX y pensar fuera de ellas para poder crear un verdadero modelo de desarrollo socioeconómico en el cual todos tengamos la oportunidad de tener libertad, pero al mismo tiempo seamos responsables en nuestra relación con el planeta. Yo creo que por ahí debemos de avanzar y también esto es una crisis de liderazgo al mismo tiempo, porque obviamente ¿quién va a estar dispuesto a dar el paso de levantar la mano y decir, oye, espérenme tantito, ¿no? Digamos a nivel de foros internacionales o incluso a nivel de país, ¿no? Oigan, espérenme tantito, vamos a, como dice Dani, vamos a ponerle pausa tantito y a ver, vamos a repensar. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo las hemos estado haciendo desde que terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cómo debemos hacerlas hacia el futuro para prevenir no otra cosa, sino el colapso de la civilización? Sí. Es que es bastante complejo, porque aunque se generen líderes que tengan este tipo de pensamiento, para que haya un líder necesitas gente que lo siga. Y aunque hay gente que lo siga, siento que es complejo cambiar el pensamiento de otras personas que también son líderes y que también tienen la capacidad de generar el cambio. Entonces, yo creo que igual el sistema que mencionas se ha diseñado para ciertos líderes. Puede ser, eso se me viene ahorita a la mente. Entonces los líderes que tienen otro pensamiento, pues obviamente cuesta más trabajo que lleguen a esa posición para que tomen estas decisiones fuertes hacia un cambio del que estamos hablando, ¿no? Puede ser. Y entonces estos líderes que están actualmente, que tienen este poder, pues tienen un pensamiento, no sé, no lo voy a hacer, no voy a decir rezagado, pero a lo mejor no el pensamiento que se necesita para llevar a las sociedades hacia a que no suceda esta crisis humanitaria de manera global a la que se está llegando. Y déjenme nada más un disclaimer. Tampoco con eso quiero decir que va a llegar una persona y va a llegar y va a ser el gobierno planetario que muchas veces se anheló en la historia y va a decir, yo soy el presidente del planeta Tierra y yo voy a representar a salvarlos en el espacio ultraterrestre y además los voy a salvar. No, eso no va a ocurrir. Porque además, en estos tiempos, no sé por cuánto tiempo se mantenga de esta manera, pero en estos tiempos tenemos un balance de poder en el mundo bastante bien distribuido, ¿no? Entonces, mucha gente, por ejemplo, ahorita que sucedió lo de Afganistán, dicen, oye, pero ¿por qué Naciones Unidas no hace nada? ¿Qué está haciendo? O sea, ellos deberían, a ver, espérame tantito, o sea, Naciones Unidas es una institución, y tiene sus procedimientos, o sea, está diseñada que para así resolver ciertos problemas, pero no es una bala de plata, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, otros dicen, no, pero Estados Unidos, no, espérate. Y a nivel de cambio climático vemos que efectivamente hay países que tienen cierto peso. Estados Unidos es uno de ellos, todo el grupo de países de la Unión Europea es otro, los chinos son otros, Rusia también. En fin, o sea, el balance de poder está distribuido. Insisto, no sé cuánto tiempo va a seguir así, pero aquí y ahora así es como está. Y digamos, no basta la voluntad de uno de los presidentes más poderosos del mundo o de el secretario general de las Naciones Unidas para poder transformar el sistema completamente. El poder no es suficiente. Obviamente es una herramienta, ¿verdad? Pero al final de cuentas, los liderazgos van a ser a distintas escalas. Por ejemplo, en los municipios. Vámonos ahora al otro extremo. Aquí en Tlaxcala tenemos un cuarto nivel de gobierno, que es la presidencia de comunidad, por ejemplo. Un municipio se divide en varias comunidades y cada una tiene su presidente. Entonces, ese presidente, por ejemplo, obviamente su margen de acción espacial y temporal también es mucho menor que el de un presidente de la República, por ejemplo, pero puede hacer algo al respecto también.
puede tener un liderazgo a nivel de su comunidad para poder adaptarse al cambio climático, para poder contribuir a solucionar en la medida de sus posibilidades, pero siempre en comunidad con la ciudadanía, ¿no? Pues esto es súper importante, que la ciudadanía debe de estar convencida de que esta es la visión compartida que debemos tener, ¿no? Y así también nos podemos ir a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal y al nivel que ustedes quieran, e incluso fuera de los gobiernos, también del lado corporativo, de las empresas, del sector privado, del sector financiero, que por cierto, el sector financiero cada vez está más metido en este tema del cambio climático, la crisis del agua, etcétera. Hay mucha gente que dice, oye, pero pues qué óvole, las empresas son las mismas que provocaron el problema de esta crisis, ¿cómo ellos mismos lo van a solucionar? Espérame, es que no te pongas así tan yo insisto, tan binario en el sentido de que las empresas son buenas o malas, ¿no? O sea, también la responsabilidad corporativa debe de transitar hacia nuevos horizontes, y pues tiene que ver con el medio ambiente, ¿cierto? Pero las empresas por sí solas no van a resolver el problema, los gobiernos tampoco, pero las sociedades también tienen ahí, es la triada, ¿no? Gobiernos, creo que ahí privadas y sociedades. Todos tienen que aceptar su culpa, ¿no? Y creo que algo que concluyo o rescato de todo lo que hemos discutido es que haya una distribución equitativa, ¿no? Que todos puedan hacer lo que se pueda o contribuir a este cambio, ¿no? Y creo que pues esto implica reorganizar, repensar, etcétera. Y bueno, es obviamente una transición que tomará tiempo, pero que se tiene que empezar hoy, como decías hace rato. Sí, pero es una reestructuración sin precedente de la civilización. Ese es el mayor reto. Me gusta esa reestructuración sin precedente en la civilización. Me gustaría cerrar con esto. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Esperamos que les haya gustado el episodio de esta semana. No olviden compartirlo con amigos y familiares que saben que puede interesarle este tema. Igual, no olviden de seguir nuestra página en Instagram de hábitos.eco y los esperamos en el siguiente episodio. ¡Nos vemos! Hábitos Eco.